¿Por qué comenzó todo esto? ¿Cómo? Mis preguntas internas me atormentan así esta noche. Ojalá hubiera tomado esa decisión mucho más antes de intentarlo. Ojalá le hubiera dicho lo siento. Su sangre se caía por mis manos mientras mi aire sofocado se acrecentó. La asesiné. Cuando aún mi conciencia me lo impedía, arranqué su vida con este cuchillo. Solamente porque era igual a él no pude aguantarme un minuto más. Sí, él había cambiado el rumbo de una familia feliz cuando aún era joven y no podía afrontar los cambios. Tal vez en ese momento empecé a cambiar, a mejorarme a mí mismo y así confrontarlo. Pero no podía vivir amargado todo el tiempo. Tenía que impedir que los demás vieran y se preocupen por mí. Nunca me agradó el hecho de que a veces me ayudarán, porque en el pasado aprendí que a las personas no les importas, solo piensan ellos mismos, y si alguien de milagro lo hiciera, solo sería para sacar un beneficio. Agachado ante la sociedad me mantuve oculto, y llegó ese día que me destrozó tal como el tiempo, cuando no te avisa cuando morirás. Cuando visité a mi madre, ella estaba inerte, no lo pude creer, quería matarme allí mismo, pero el miedo y la maldita tensión que me daba al ver su cuerpo y su sangre, me hizo correr. Llorando avisé a mi familia sobre el suceso. Ese funeral, el de mi progenitora, ha vaciado todo mi ser, y solo quería acabar con todo esto. Investigué, cuestioné, hice todo lo posible y la persona clave del asesinato, mi padre, había sido descubierta. Él después del fallecimiento de mi mamá se volvió feliz y tranquilo, y lo entendí en ese entonces, un sacrificio para un bienestar, y todo lo que consiguió fue la miseria que siempre quise retornarle. Mi casa ardió en los cimientos ese 25 de diciembre, mis hermanos se habían ido a buscar a mi hermana, debido a que por la ausencia de mi madre fue obligada a irse por difamaciones a costa suya, pero el sufrimiento de ella a comparación mía fue mayor, y quise devolverle la felicidad arrebatada. Cuando nadie escuchó, la casa estalló, me levanté con todas las fuerzas, aún sintiendo el ardor de la herida en mi abdomen, y ni que hablar de mi padre, él se retumbó en la laguna del infierno cuando yo escapaba de aquel lugar. Me desvanecía al pisar el asfalto de la calle y mi cara se golpeó en el suelo, mi última mirada fue a esa horrible pesadilla hecha construcción a la que adentro se fundían unas memorias quemadas. El pesar de no haber matado a mi padre con mis propias manos se acrecentía y el odio se desbordaba de mi mente, pero la paz llegó conociendo a esa chica, me enseñó la otra cara de la moneda e introdujo algo llamado tranquilidad, algo que no sentí hace 15 años, su sonrisa resplandecía en mi alma, fue todo para mí. Pero llegó ese niño, mi único amigo, y él me recordó la bondad que una vez tuve y que se marchitó cuando crecía. La inocencia de aquel pequeño me conmovía, pero desearía que hubiera sido para siempre, lo cuidaba como mi hijo porque no tenía a nadie, sus padres lo descuidaban y aún era optimista, eso me encantó cuando me contó cómo le iba el día que le conocí. Un día la chica se comportaba raro, con inquietud exactamente, juré que sus ojos se veían vacíos, le interrogué pero me dijo, estoy bien, decidí tomarle la palabra. Fue el error más grande. Recordé tarde que ella tenía un secreto, tenía un serio problema mental y tomaba acciones y decisiones sin pensar, me sentía raro cuando lo memorizaba porque temía que actuara frente a algo y se equivoque, pero al fin y al cabo estaba procediendo en su curación, ¿no? Era celosa respecto a sus relaciones, lo sé, pero en la amistad, no creo que no tuvo opción para hacerlo, no creo que ella agarró la navaja y desgarró el cuello del niño por ser más apegado a mí, ¿cierto? ¿Por qué? La furia al ver ese trazo ahogándose con la espesura y fervor del líquido rojizo me había llenado, las lágrimas que no dejaban alguna gota sin llegar al piso, era suficiente. Permití 2 errores y no importaba nada. Tomé mi coche y conduje al rincón marcado para las sesiones de rehabilitación que le daba a ella cuando me necesitaba, tal vez el porqué de sus acciones fueron porque la descuide, o porque nunca tenía solución o porque era un caso perdido. Mi mente ya estaba en blanco y solo quería llegar hasta ella, solo para hacerle pagar y sufrir. Cuando terminé analicé las cosas demasiado tarde. ¿Por qué temes? Una voz escuché en mi cabeza. ¿No querías hacer justicia, como hace años? Resurgió otra vez. Las voces se llenaban como zumbidos y mi nerviosismo me acobardaba, tenía que salir de ahí. Hoy en día me lamento, tengo una regla impuesta en mi corazón que se marcó en el fondo para no olvidar. Toda persona que se me acerque, no deberá pasar por mi vida, porque lo que conozco se destruye.
Y no quiero soportar otra cosa, no más. Aún sus voces de ellos no me dejan descansar, pensando en que no pude cambiarlos, para que hubieran sido más felices y para que nada vuelva a pasar. Si me escuchas, por favor sácame de este sufrimiento que ya no aguanto más, la muerte no me traerá tranquilidad, y quiero descansar. Ayúdame. Y finalmente podré liberar esos espíritus que perturban mi alma.